La primera sesión del Gran Premio de Mónaco ha concluido y tenemos muchas cosas que comentaros porque los resultados han sido bastante atípicos. Seguramente nosotros no hemos aprendido nada, pero los equipos han utilizado mucho esta primera sesión de libres porque puede ser la única sesión hoy en seco. Así que vamos a dar comienzo con este resumen a los primeros entrenamientos libres que hemos visto en las calles del Principado, con una expectación alta por McLaren, no solo por el rendimiento que han estado teniendo en estas últimas carreras, sino por ese diseño especial en homenaje a Senna y una expectación altísima, muchísimo tráfico para salir porque aquí necesitas el máximo rodaje posible. Tienes que ver dónde están los límites, tienes que ver cuánto es capaz tu monoplaza y es que estamos viendo aquí la larga cola que había en el semáforo para salir. Expectación alta también en un Fernando Alonso que ayer hablaba de que tenía un buen presentimiento y bandera verde, semáforo en verde. El primero en salir era Lewis Hamilton. Vemos que nada más había salido, todavía Piastri estaba en la vuelta de instalación, ya le comentaban que había ligera posibilidad de lluvia a final de sesión. Sobre todo parece que en este tiempo entre los libres 1 y los libres 2 va a empezar a llover, pudiendo continuar durante los libres 2, así que esta sesión era la única que íbamos a tener en seco, con obviamente el protagonista Charles Leclerc que había salido con duros. Salieron todo el mundo con duros, menos Max Verstappen que empezó con medios y también Oscar Piastri. Leclerc que el primer tiempo todavía eran muy lentos, no os preocupéis, llevamos solo 5 minutos de sesión y era la primera vuelta que hacían. Lo que me ha parecido también curioso es que los equipos han estado haciendo muchas pruebas aerodinámicas. Fijaros en el alerón trasero aquí de Alexander Albon, no es un alerón trasero de Ferrari, es un alerón trasero de Williams, lo único que tienen es esa parafina roja y no es el único equipo al que se lo veremos. Vemos en este punto cómo Lewis Hamilton también venía mejorando, récord del primer sector y mejorando su segundo, que ya de por sí está tercero, pero se había encontrado a uno de los Sauber y abortaba su vuelta. El tráfico es crucial poder manejarlo bien aquí, porque si no, desde luego que te puede arruinar muchas vueltas. A quien no se lo arruinó, vemos a Lando Norris que viene mejorando y fue capaz de mejorar hasta la segunda posición con ese precioso McLaren que a mí me encanta. Íbamos viendo los primeros errores y vemos aquí a Lewis Hamilton. Esto es en la salida del túnel, en la chicane, bloqueando el neumático, una zona donde lo veremos mucho en estos libres 1. El héroe local, Charles Leclerc, conseguía mejorar y se ponía en primer lugar con esos neumáticos duros. Primer error que veíamos también en Santa Devota, en la curva 1, vemos aquí a Nico Hülkenberg, quien no hacía bien la curva y se iba largo, y ahí está también la iglesia de Santa Devota. Aquí le vemos que tenía que trompear para poder regresar. Fijaros en ya todas las líneas que hay de haberse salido por esta escapatoria. Eso también es porque ya se ha rodado Fórmula 2 y Fórmula 3. Vemos aquí la diferencia ahora mismo entre un Charles Leclerc y Max Verstappen, que se ponía liderando en esta primera sesión, donde Verstappen especialmente le sacaba esas 36 milésimas únicamente de diferencia en el primer sector, porque en el tercero también le conseguía ganar, pero el segundo había perdido, así que sobre todo se conseguía diferenciar en esa primera sección de la vuelta. Vemos a Gasly que empezaba a quejarse, que le comentaban que tenía que volver a boxes porque tenía un problema, preguntaba que qué problema era y tenía que ver con la unidad de potencia, que lo iban a investigar. Tuvo que ver con el despliegue del turbo y Pierre Gasly se ha perdido la gran parte de esta primera sesión de libres 1. Vemos más errores, en este caso de Carlos Sainz, en esa sección de la salida de la chicane del túnel. También íbamos viendo a los pilotos limar los muros. Es precioso ver hasta unos libres en Mónaco porque les vemos llegando al límite del muro, en este caso Max Verstappen, y no sería la última vez que lo veíamos. Todo el mundo en pista lo estamos viendo, menos el primero y el último, Verstappen y Gasly, y también fijaros, preciosa la estampa por supuesto de Mónaco, repleto también los yates, y nos ponían este dato histórico de Ayrton Senna, que es el piloto que más veces ha ganado en el Principado, ahora que ya sabemos que se está celebrándose, pues bueno, homenajes en su 30º aniversario de su fallecimiento. El héroe local Charles Leclerc se ponía en tercera posición, 39 milésimas lo separaban frente a Max Verstappen. Vemos aquí a Valtteri Bottas irse largo también para FINA. Os he dicho que no solo lo íbamos a ver en el Williams, y lo vemos aquí en esta Santa Devota también, provocando una bandera amarilla. Vemos Gasly que también ahora comentaba que no tenía potencia, y aquí fue el final de Pierre Gasly. Lando Norris que seguía mejorando con ese neumático duro, con el paso de las vueltas no hay demasiada degradación aquí, así que el combustible, aunque tampoco marca una diferencia gigantesca aquí el combustible porque no se necesita demasiado al ser un circuito muy corto, sí que con el paso de
las vueltas y al no haber degradación se puede ir mejorando con facilidad, y pese a no mejorar en el tercer sector, mejora 40 milésimas el tiempo anterior de Verstappen, pero ahora ya sí tiempos más competitivos, en este caso de Charles Leclerc, medio segundo de ventaja frente a Lando Norris. Yuki Tsunoda, que también mejoraba con ese neumático medio y se ponía en segundo lugar a 3 décimas de Charles Leclerc, ligeramente por delante, fijaros, de Carlos Sainz, pero rápidamente le quitaban esa posición. Max Verstappen, que también 3 décimas aproximado, no mejoraba en el tercer sector, pero conseguía estar 20 milésimas por delante de un Yuki Tsunoda, que ahora la realización se fijaba en Max Verstappen para ponerlos como limaba los muros, y fijaros qué cerca está en este punto de todos los muros. Incluso el propio Verstappen por radio lo reportaba, que el coche estaba en el filo de una navaja, llegaba a comentar, porque tuvo varias ocasiones de estar súper cerca del muro e incluso con contravolantes que casi llega a perder el coche. Otro piloto que se salía en Santa Devota, esto es en la curva 1, este caso es Alexander Albon, y vemos el primer neumático blando salir. Realmente no es Ricciardo, que es el que tenemos en pantalla, el primero en poner blandos, fue Piastri, que salió justo delante, pero el primero en el que se fijó la realización fue Daniel Ricciardo. Primera vuelta con los neumáticos blandos y Piastri es sexto. No fue una vuelta demasiado buena, Piastri salió y tiró, y lo que nos hemos podido dar cuenta es que es mejor dar una segunda vuelta de outlap y ya empezar a tirar. Lo iremos viendo ahora cómo los tiempos con el neumático blando irán bajando. Se quejaban pilotos de también el tráfico, en este caso es Carlos Sainz, con un Sergio Pérez que le apareció en Loebs, no se lo pudo quitar de en medio, ya perdió su vuelta, incluso llegó a recriminárselo en esta parte de Pourtier, quejándose. Otro piloto que se encontraba también tráfico, aquí estamos viendo a Yuki Tsunoda con Max Verstappen. Y vemos también los tiempos seguían bajando, ahora ya sí Charles Leclerc, Oscar Piastri, perdonad, era capaz de ponerse en primera posición, pero viene Russell marcando récord del primer sector y marcó récord en todos los sectores, 3 décimas más rápido que Piastri, y se ponía en la primera posición. Vemos a Lewis Hamilton, que se quedaba segundo a una decimita de su compañero de equipo, Piastri, que seguía dando vueltas y seguía mejorando, vemos que también iría cargado de combustible no solo para un único intento, así que iba consiguiendo bajar ese tiempo, limando otra vez más los muros. Esta fotografía, esta estampa en la salida de la piscina es que es icónica y es bestial ver cómo incluso llegan a doblar el guardarraíl que hay en esta sección. Fijaros lo complicado que es aquí hacer una vuelta. Está Yuki Tsunoda viniendo en vuelta y está su compañero de equipo y Carlos Sainz ahí en medio, que es que realmente no se pueden quitar, claro, y hay muy poco espacio, pero tienes que conseguir manejarlo de la mejor forma posible. Tsunoda, por cierto, que se ponía en cuarta posición. Empezábamos de repente a ver, después de que Norris se pusiera tercero, bandera amarilla en el primer sector y luego aparecía bandera verde, curiosamente. Hamilton, que por cierto logra mejorar hasta la primera plaza. También venía Carlos Sainz, quien no había puesto blandos. Hay algunos pilotos que no han puesto blandos, por eso al principio del vídeo os he dicho que nosotros no hemos aprendido demasiado. Sainz no ponía blandos y se quedaba noveno. ¿Qué es lo que había provocado esa bandera amarilla antes? Pues era este momento, y es que Zhou, en esa salida de la curva 1 en la subida, se golpeó contra el muro. Fijaros en esta sección donde está el logo de DAZN, nos vamos a hacer un poquito de zoom, porque fijaros en este punto, que es que le ha salido el endplate del alerón delantero. Esto provocó la bandera amarilla, porque además vamos a ver cómo Charles Leclerc se lo comió. Charles Leclerc pasó por encima y se quejó de que algo de fibra de carbono había succionado, por así decirlo, el suelo, y provocó bandera roja, que la verdad que no tuvo mucho sentido poner bandera amarilla, luego bandera verde y luego la bandera roja, pero era obvio. Fijaros en el coche de Charles Leclerc cómo en este punto, fijaros aquí en la parte del suelo, se está llevando ese endplate delantero que había perdido Guan Yu Zhou, como estamos viendo en pantalla. No tuvo mucho sentido el hecho de quitar la bandera amarilla para luego poner bandera roja, pero por supuesto tenían que ponerlo para poder limpiar esa zona de la pista. No estuvo mucho la bandera roja, pero ya en este punto todos los pilotos que volvieron a salir o lo hicieron con el compuesto anterior, con el compuesto medio o duro con el que habían salido a principios de la sesión, y también además con mucho combustible, así que no vimos en sí mejorar los tiempos. La realización, que por primera vez en este punto se fijaba en un Aston Martin, no los hayamos visto en pantalla, se fijaba en el ganador de 2006 y 2007, Fernando Alonso, que sobre todo lo traemos porque lo que podíamos ver gracias a esto era que, fijaros en el alerón trasero, han traído modificaciones en el alerón trasero y el ala viga, y también repleto de parafina para ver qué cambios ha provocado, tratando de conseguir generar más carga aerodinámica. Lo hacía con mucho combustible, como estamos viendo, viene un segundo por detrás de su tiempo, pero eso es lo que podíamos ver de un Fernando Alonso que
por cierto también nos ponían esta imagen y veíamos ese nuevo casco con el patrocinador, este Valvoline que tiene Aston Martin, pues por eso es por lo que lo han llevado. Vemos a Carlos Sainz, quien tampoco venía mejorando su tiempo. Sainz que volvió a salir con el mismo compuesto medio con el que habían estado rodando toda la sesión, no han llegado ni siquiera a poner el blando. Vemos a Checo que reportaba que había tenido un pinchazo y su pinchazo venía en la rueda trasera izquierda. Suponemos, no tenemos información porque no se ha llegado a ver tampoco en retransmisión, suponemos que ha sido con un ligero toque que habrá tenido en el muro, pero pudo regresar por su parte a boxes, así que bueno, en ese sentido no generó demasiados daños. Vemos, nos acaba la FIA, la FOM, este gráfico de quién era el piloto más rápido en rectas, que era George Russell. Aquí realmente rectas tampoco hay demasiadas y tampoco se genera una diferencia muy grande. Fíjate que Russell está sacándole 3 décimas casi a Leclerc únicamente en esa sección, pero no es la sección donde necesitas conseguir sacar esa ventaja. Nos fijamos también, este es Lance Stroll que tenemos en pantalla, esa parafina que llevaban los pilotos de Aston Martin, y bandera cuadros. La sesión concluía con un Lewis Hamilton que fue el piloto capaz con los neumáticos blandos de sacar el mejor tiempo. Los tiempos fueron los siguientes: Hamilton, que aparece líder de esta primera sesión en el Gran Premio de Mónaco, Oscar Piastri segundo y Russell tercero. Tiempos muy atípicos, como vamos a ver ahora, porque en cuarta posición aparece el otro de los McLaren, es decir, en las 4 primeras posiciones tenemos a los 2 Mercedes y a los 2 McLaren. El primer Ferrari aparece aquí en quinto lugar, que es Charles Leclerc, pero lo hace con neumático medio. No llegaron a poner ninguno el neumático blando. Luego los 2 Aston Martin, Alonso y Stroll, aunque una diferencia bastante elevada de los Mercedes. Vemos a Tsunoda, Ricciardo y Ferrari cerrando el top 10, Carlos Sainz con esos neumáticos medios. Luego en 11º lugar aparecen los 2 Red Bull, Verstappen 11º, Checo Pérez 12º. ¿Es real esto? Pues obviamente intuimos que no, pero ha sido por la estrategia que han llevado a cabo. 13º Bottas, Magnussen, Albon, Hülkenberg, Sargent, 18º Ocon, Guan Yu Zhou y en último lugar Pierre Gasly, que ha sido el piloto que menos vueltas ha podido rodar. Realmente pocas cosas podemos saber. Ahora os decimos algunas conclusiones que podemos sacar, sobre todo para que no os toméis demasiado en serio estos tiempos, porque obviamente Red Bull no va a estar ahí, pero esto es lo que hemos podido ver en esta primera sesión de entrenamientos libres. Estos son los sectores, esto que siempre os solemos traer, quién ha sido el más rápido en qué sector. Bueno, vemos a Mercedes realmente bastante fuerte en esta primera sesión. Por ahora vemos a los 2 Aston Martin que especialmente destacan en el segundo sector, es cuando más cerca están. En el primero pierden hasta 3 décimas con el sector que ha sido capaz de marcar Charles Leclerc, en el segundo pierden 2 décimas, en el tercero, perdonad, en el segundo es donde están más cerca. No os vamos a traer, por supuesto, la gráfica de velocidad punta, porque realmente aquí nos es indiferente, si eso la hemos visto con Russell, que era el más rápido en las rectas, pero bueno, pocas cosas podemos sacar. Mercedes muy fuerte desde el primer momento, han traído una actualización en el suelo, así que es interesante que hayan estado tan fuertes desde primeras, se han adaptado bien, los 2 pilotos han sacado buen rendimiento, veremos si son capaces de mantenerlo. Russell ayer comentaba que quizá en esta pista no salían a relucir tanto sus puntos negativos, así que a ver si podemos verlos bastante más competitivos, porque han estado ahí en la pelea en estos libres 1, por así decirlo, frente a los McLaren aproximadamente, así que en este punto bastante bien. Los Aston Martin, que más sólidos quizá que en lo que vimos en Imola, primera sesión de libres, tranquilidad en este punto, pero sí que más sólidos de lo que le vimos por lo menos en el pasado fin de semana. Traen todas las actualizaciones, menos el alerón delantero, que es para generar un mejor balance, han comentado, porque este alerón delantero con el alerón trasero de tanta carga que llevan va a funcionar mejor. Más allá de ahí, por ahora no han sido demasiado rápidos, 6 décimas han quedado del tiempo de Hamilton ambos, porque entre los 2 Aston Martin solo había 14 milésimas de diferencia. Bueno, veremos si consiguen ir construyendo esa confianza. Ferrari muy fuerte hasta con medios, que están dentro del top 10, mientras que Red Bull con los medios no están ahí. Los Red Bull han tenido problemas, Verstappen se ha quejado bastante, sí que es verdad, especialmente Verstappen se ha quejado del freno, pero vamos, si lo consiguen solucionar esos problemas del freno, realmente obviamente esperamos a un Red Bull más fuerte. Ellos mismos se han quitado de favoritos, eso os lo hemos contado en el canal, no es el circuito el que mejor se les adapta, pero por supuesto van a estar en la pelea por todo, así que desde luego que esta ha sido una sesión muy importante
y lo hemos visto por la cantidad de vueltas que se han rodado, pero muy importante para los equipos, quiero decir, porque nosotros no nos dejan ver en muchas ocasiones, y menos en estos libres 1, todo, así que esto ha sido el resumen de estos libres 1. Tenemos ahora en un par de horas, a las 5 de la tarde, horario español, darán comienzo unos libres 2 que podrían ser en mojado y os recomiendo que los veáis, porque normalmente si son muy en mojado quizá no se rueda demasiado, pero es que hay posibilidad ligera, pero hay posibilidad de que haya lluvia mañana en clasificación, así que todos van a querer también tener el mayor aprendizaje posible en agua. Así que habiendo contado todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones de lo que llevamos para este Gran Premio de Mónaco. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.